Bueno, queridas amigas y amigos que están en la sintonía de su matinal, ustedes saben que cuando tenemos esa cortinita es porque tenemos nuestros hospitales del área sur oriente de visita. Hoy tenemos a nuestro hospital La Florida y tenemos con nosotros al tecnólogo médico Ariel Zúñiga de la Unidad de Medicina Transfuncional del Hospital La Florida, a quien vamos a saludar. ¿Cómo está, Ariel? Hola, buen día, muy bien, con mucho gusto de volver a visitarla después de tanto tiempo. Harto tiempo, ¿eh? Oiga, cariño mío, ¿por qué es importante que donemos sangre? Es importante, es vital. La sangre no tiene sustituto. A uno cuando el médico te da un antiinflamatorio tiene una variedad enorme. ¿Ya? Pero tú cuando tienes una anemia severa, la única solución es transfundir glóbulos rojos. Y eso se logra solamente con tu donación de sangre. Con la donación de sangre, ¿cierto? Sí, porque a uno le van a poner agua a uno. Para Exacto. algunas cosas se le coloca suero con medicación y todo eso, pero con la sangre no se puede, Así es. ¿cierto? ¿Y para qué se usa la sangre específicamente? La sangre que nosotros donamos la dividimos en algunos productos. ¿Ya? Estos son llamados plaquetas, Ujú. plasma, crioprecipitado y glóbulos rojos. ¿Ya? Unos actúan cuando tenemos anemia, otros actúan cuando tenemos algún problema de la coagulación. Ya, entonces aquí tenemos un montón de patologías que podemos tratar, ya sea para adultos, pediátricos, embarazadas, Ujú. tercera edad, etcétera. Es importante, fundamental, increíble, ¿eh? Claro. Antes había muchas personas que tenían que cuidarse mucho, 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 porque cualquier cosa que se hicieran podían sufrir una hemorragia y tenían que correr para que les colocaran sangre. Todavía está esa patología. Exacto, ¿Sí? tenemos en la urgencia, siguen llegando pacientes con algún tipo de hemorragia digestiva alta, Ya. derivada por alguna patología o por alguna conducta de los pacientes. Ujú. Los pacientes que se tratan con anticoagulantes a veces sufren algunos problemas y estas hemorragias, claro, como usted lo indica, son fulminantes y se deben tratar de forma inmediata y para eso necesitamos sangre. Alguien que necesita una transfusión de forma inmediata no tuvo tiempo de pedir donantes, de avisarle a Claro. la familia, etcétera. Para eso Entonces, tienen que tenerla en todos los hospitales y en todos los centros exacto. asistenciales. Por eso es importante siempre contar con el stock de sangre óptimo para poder estar preparado frente a una emergencia. Ahora cuando uno le van a hacer una cirugía, por pequeña que sea, siempre el doctor dice y necesita dos dadores de sangre o va a necesitar 3, otros necesitan 15, necesitan 20. Es porque, y en caso que no necesitar el paciente esa sangre queda ahí para otra eventualidad, ¿verdad? Exacto. Claro, porque la gente dice, oye, me pidieron como 15 dadores de sangre, pero yo no necesité y a mí no gastaron sangre en mí. ¿Qué hacen con esa sangre? Es la pregunta. Es la Pero esa pregunta, sangre sí. queda para otras Esa sangre queda eventualidades. disponible porque quizás en esa cirugía no se necesitó, pero en la siguiente, donde le pidieron 2 donantes de sangre, se Puede que la terminaron necesite. ocupando 10. Entonces Exacto. ahí suplimos toda esta necesidad que hay de componentes sanguíneos. Por eso siempre el médico antes evalúa Ujú. la gravedad, la complicación que tiene esta cirugía y va a solicitar la cantidad de donantes de acuerdo al riesgo que ésta se asuma. Pero en caso de no utilizarlos, recordemos que la sangre siempre se va a utilizar. La sangre no es un producto que se está desperdiciando, es un producto escaso. ¿La gente está reticente a donar sangre hoy en día? La ¿Lo verdad, notan ustedes? la verdad que me gustaría cambiar el discurso que dije hace 3 4 años en esta misma radio, pero todavía seguimos donando cuando a un familiar cercano se lo solicita. Ya Ya. todavía nos falta sensibilizarnos y lograr esta donación altruista que se Claro. conmemora hoy día en el Día Mundial del Donante de Sangre. Ajá. Ya a eso tenemos que apuntar, a eso tenemos que llegar, a eso tenemos que informar. O sea, hoy día es el día del donante y ojalá que vaya mucha Exacto, gente, que todos se vayan de forma sienta, altruista. ¿cierto? Y Sí. vayan pero eso ahora hay un protocolo que hay que cumplir porque yo me recuerdo cuando yo era joven, iba y le decía, señorita, yo vengo a donar sangre. Ya me decía, espera un segundito, después de ahí me tomaban una muestra y me amononaban
llamémoslo así, ¿cierto? Y me sacaban la sangre y me dejaban un ratito descansar y si me sentía bien me iba a mi casa tranquilamente. Ahora creo que hay un protocolo que hay que pedir hora. ¿Cómo es el asunto? Sí, con la pandemia también nos sirvió para ordenarnos un poco y evitar Ya, las aglomeraciones y llegó la agenda, ¿ya? ya, Entonces, de los cambios importantes que debemos tener es el tema de la agenda, que agendamos el horario antes de ir, ¿ya? Y sigue siendo lo mismo, se realiza una entrevista, ajá, realizamos una entrevista sí. donde evaluamos si el donante cumple con estos requisitos para donar sangre, porque para donar sangre recordemos que cuando lo hacemos transmitimos todos los riesgos que nosotros tenemos. Si yo Claro. estoy sufriendo una infección, estoy tomando antibióticos, esa infección yo la voy a transmitir a los que la reciben. Si estoy pasando por un cuadro viral, lo voy a transmitir. Si estoy pasando por fiebre, diarrea, etcétera, son muchas cosas que yo puedo Hay transmitir. varios factores ahí. No Exacto, es llegar y decir, tome que tiene mi bracito y sáquenme todo lo que necesiten. No, así no es es. tan así. Pasa por un proceso, por algo hay un tecnólogo, ¿cierto? Ahí es el trabajo suyo. ¿Vale? Exacto, el tecnólogo médico es el responsable de seleccionar si el donante cumple o no cumple con los requisitos para poder hacer la Ya, donación. una persona que tenga diabetes, ¿no puede donar sangre o sí puede donar sangre? Para que todo el mundo entienda, tenemos dos tipos de tratamientos para la diabetes. Uno que es ¿Ya? en pastilla ¿Sí? y otro que es Bien. mediante inyección, insulino ¿Sí? dependiente. ¿Sí? Si se inyecta insulina, no puede donar sangre. Ya, Pero eso si su que- tratamiento es en pastillas, sí puede donar sangre. Ya, eso es para que siempre los vamos dejando en En claro, claro. porque después que ustedes se retiran, me llaman a mí y me preguntan, oiga, señora Magdalena, pero yo soy diabético, ¿puedo donar? Uy, no sé. Entonces ahora ya nos va quedando claro. Igual que para los hipertensos, recordemos Eso, que igual pueden donar sangre siempre y cuando estén en su tratamiento. ya. Las personas que sufren de hepatitis, Siempre y cuando hayan tenido la hepatitis antes de los 12 años pueden donar sangre. antes de los 12 Sí, años, esta clásica hepatitis que daba cuando niño sí, por pues. algún, generalmente asociada a algún factor alimentario. Si tuviste hepatitis antes de los 12 años puedes donar Sí, pues sangre. yo tengo dos hepatíticos en mi familia. Mis dos hijos sufrieron hepatitis, tenía 5 años y la chicoca tenía 9. 6 para 7 tenía el niño y contagió a su hermana con hepatitis, que tenía 4 o 5 años. Y ahora ya están viejotes, están Ellos más viejos podrían que yo. donar Pueden perfectamente. donar, porque Con siempre yo ese les he dicho, criterio, ustedes no pueden donar porque tuvieron hepatitis, le digo yo. sí, eso pasaba hace años. Estamos hablando que sí, Ah, hace 10 años ese era el criterio. Si tuviste ya. hepatitis alguna vez, no ¿Sí? puedes donar sangre. Eso Ahora sí. cambió, sí, Ah, ya. cambió hace muchos años igual. Y si tuviste hepatitis antes de los 12 años, puedes donar sin ningún problema. Si Mire tuviste que hepatitis de adulto, ya ahí ya no puedes no, donar ya ahí sangre. ya no. Las personas que sufren de papera, Eh, Todas las infecciones, sea cual sea, que se tratan con antibióticos, una vez pasada la infección, podemos donar sangre. ah, ya, ¿Ya? perfecto. Es que estamos hablando de que son adolescentes. La mayoría de estas enfermedades que yo le estoy hablando son de enfermedades de niños hasta la adolescencia, porque no, un adulto no tiene papera, no tiene, bueno, puede que tenga hepatitis, ese tipo de cosas así, pero otra enfermedad no Sí, creo. ¿La pandemia afectó los stocks de sangre que hay en los hospitales? sí. Sí, Hubo un momento en la pandemia donde estuvimos críticos, ¿ya? pero así crítico a full. Críticos. Llegó un momento en la pandemia donde la gente no salía de casa, No. ¿cierto? No. Y ese no salir de casa también afectó el ir a donar sangre. En un momento el hospital era considerado como una zona de riesgo, ¿ya? Entonces eso afectó de gran manera el stock. Pero lo hablo que afectó el stock como pasado, porque de hace un tiempo a la fecha ya hemos ido retornando a la cantidad de donantes que teníamos anterior a la pandemia. Así Ya. que esperemos que siga así en el tiempo. Ariel, ¿y las edades para donar sangre? ¿Cuáles son la mejor edad para ser donante? En nuestro hospital estamos autorizados y cumplimos norma para atender donantes de 18 años hasta menores de 60. Hasta menores de 60. Exacto. De 60 para allá, ya no. Es en nuestro hospital. Si En- tienen más de 60 años, nosotros lo enviamos a la casa del donante, porque ya. ahí pueden seguir donando, porque ahí les da una revisión un médico para que cumplan, porque ya a más avanzada edad se ponen los requisitos un poco más exigentes.
Me parece. Ya, pero en nuestro hospital atendemos de 18 años a menores de 60. Una pregunta que todos nos hacemos. Yo tengo un pariente hospitalizado en el Sótero del Río y me queda mucho más cerquita el Hospital de la Florida. ¿Puedo ir allá a donar sangre para él? Sí, la ¿Sí? donación de sangre en Santiago, en los hospitales estamos centralizados. ¿Qué significa eso? Que trabajamos todos en conjunto con el Centro Metropolitano de Sangre. Ya. El Sótero, el Barro Luco, el Salvador, el Tisné, Ujú. el Hospital El Carmen de Maipú, etcétera. Tú puedes donar en cualquier hospital de los que acabo de mencionar para otros, indicando el nombre, el RUT del paciente y el hospital Eso. donde se va a intervenir o está hospitalizado. Ya. Lo mismo pasa si tienes un paciente en el Hospital de la Florida y tú vives en Maipú, puedes donar en el Hospital El Carmen a nombre de este paciente en el Hospital de la Florida. ¿Ya? Es una red, Qué está todo bueno. conectado. Mira qué Para facilitar el bien. tema de la donación de sangre y así Claro, no nos tengamos que trasladar grandes distancias. exactamente, porque antiguamente no era así la cosa. Pues Así ya antes es. uno tenía que ir a donde estaba el paciente. Si tuve COVID, ¿puedo donar sangre? Sí, ¿Sí? hoy día el ministerio nos dice que una vez finalizado la cuarentena del COVID, Ya. actualmente en 7 días, si no tienes ninguna secuela, puedes donar sangre sin ningún problema. O sea, pasaste el COVID, terminaste tus 7 días, puedes donar sin ningún problema. Así de simple. Así de simple. Ya. ¿Ya? Mire qué bien. Ahora, yo sé que la sangre es muy importante, sobre todo en los servicios de urgencia, porque ahí es donde se llega cuando hay un accidente, llega alguien, ¿cierto? Prácticamente se va desangrando en la ambulancia y tienen que llegar que las personas tomen conciencia que eso es tan importante el ser donante como no sé, tomarse los medicamentos, todo es importante, pero increíble, yo sé que como que, bueno, ya, a la edad que yo tengo, que son esos mismos, ¿cierto? Sé que yo ya no puedo donar sangre. Yo tengo el factor O04 negativo, Ya. que es escaso además. Pero por la edad ya creo que no se puede. Pero sí los demás que pueden, sobre todo los jóvenes, que los jóvenes dicen, no, si nosotros la llevamos, nosotros somos los dueños del mundo, que también tomen conciencia que ahí hay una parte que ellos debieran de aportar con los demás. Exacto, si tenemos un tiempo libre y no sabemos, a veces queremos ayudar y no tenemos qué idea, qué se nos ocurre para poder ayudar a alguien, acércate a un lugar a donar sangre. Ya en Exacto. cualquier hospital de forma altruista te van a aceptar encantado. Y para eso, antes quería dar el número para poder Sí, agendar el por horario de donantes de supuesto. sangre. Nosotros atendemos desde las 8:30 hasta las 5:30 de lunes a jueves. De lunes a jueves, El día ¿ya? viernes atendemos de 8:30 a 4:30. Ya. Y sábado y domingo ahora también estamos atendiendo, a Ah, diferencia de mira las qué veces de los bien. años anteriores. Claro, El sábado y domingo atendemos desde las 9:30 hasta las 12:30 con horario agendado. ¿Ya? ya, Recuerda agendar tu horario, voy a dar el número, por es el supuesto. 2256-81-572. 2256-81-572. Recuerda agendar tu horario antes de ir. Claro, porque ahí le van a decir, miren, venga a las 11:05, 11:15, 11:20 y las personas se van acomodando y no tienen que estar ahí en una Exacto. larga Como espera, ¿cierto? sucedía antes, que llegaba un grupo de 10 personas y el último era atendido 4 o 5 horas después. Claro, ahora está como más rápido todo. Eh, ¿Alguna otra recomendación para la población en cuanto a todo esto de ser donante? Hay muchos que dicen que no hay que tomar alcohol, que hay que comer sanito antes de ir a donar, pero si es una urgencia, uno dice, oye, al papá le pasó esto y vamos, y hasta viene saliendo de un almuerzo donde hubo por ahí un traguito, algo. Sí, todos los excesos son malos para donar Claro que no sangre. vamos no, la ¿Ya? persona no va a llegar totalmente ebria a donar sangre, ¿Ya? no, Si pues. la ingesta de alcohol, por ejemplo, no estaría recomendada dentro del día de la donación. ¿Ya? Por Ya, ejemplo, la gente hoy día cada vez más común el consumo de marihuana, tenemos que evitarlo mínimo 24 horas antes de acercarnos a donar. ah, ya, ¿Ya? Pero no es un requisito excluyente, ¿ya? Para ya. que lo tengan en consideración. Y la verdad, lo que más recomiendo yo es las ganas. Acércate a donar, inténtalo. Y si no lo lograste o no cumples con algún requisito, por último lo intentaste.
te vas a dar cuenta que el pinchazo en el brazo no es nada frente a todo lo que podemos ayudar y lograr con esa donación que puedes realizar. Ahora, cuando una persona dona sangre, obviamente que pasa por un proceso de un montón de cosas antes de que la reciba el paciente. No es que a ti te saquen sangre, Exacto. te la ponen en una bolsita y esa misma va a ir a dar directa al paciente. No, esa sangre es estudiada. Claro. Ya recordemos que cuando nosotros realizamos la entrevista, firmamos un consentimiento. Firmamos como un contrato donde te decimos qué vamos a hacer con la sangre. Ya, ahí nosotros la vamos a estudiar: VIH, sífilis, chaga, hepatitis B, C y HTLV. Se hace un estudio sanguíneo, luego de eso, si están todas estas pruebas buenas, se va a procesar esa sangre y se va a separar en componentes: glóbulos rojos, plasmas, plaquetas y crioprecipitados según corresponde. Luego de eso, que ya está todo procesado, se devuelve al hospital y ahí ya queda apta para según ser lo utilizada. Que necesite el paciente. Exacto, según necesita glóbulos rojos, ahí está. Exacto, necesita plasma, plaqueta, etc. Dependiendo de la necesidad del paciente. Mire qué bien. No sé qué otra cosa más se nos queda. Los requisitos ya los dijimos, de 18 hasta... menor de 60 años. ¿Cada cuánto tiempo se puede donar? Podemos donar bastante seguido. ¿Sí? Las mujeres pueden hacerlo cada 4 meses. Cada 4 meses, no es una vez al año. No, cada 4 meses, los hombres ¿Ya? cada 3 meses. Recordemos que cuando sacamos sangre, nosotros sacamos 450 ml. ¿Ya? Casi medio litro, para algunos mucho, pero es menos del 10% de tu sangre total, para que lo tengas en consideración. Ya. ¿Y la persona que dona, le hace bien donar? La verdad que... Porque los mitos, los típicos mitos. Sí, dicen, no tiene ningún y con eso me mantengo bien, no engordo. Sí, tenemos muchos mitos, pero la verdad que los mitos que existían en el pasado, qué bueno que se han ido quedando atrás, porque cada vez se descubre que no hay nada negativo con donar sangre. ¿Ya? Estimulamos nuestro sistema inmune, aumentamos nuestra producción de sangre, ahí nos renovamos un poquito. Ya, así que hasta ahora no existe nada negativo para la donación de sangre. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Qué bien. Oiga, Ariel, como siempre, me encanta cuando ustedes vienen a la radio y nos dejan informados y de manera muy amena para que nuestras amigas y amigos que están en la sintonía les vayan comunicando a sus nietos, a los hijos, que se hagan un tiempo. Vuelva a dar el número de teléfono, por favor, para que la gente lo anote y empiecen a agendar horas allá. Sí, por supuesto, al 22 56 81 572. Ahí vamos a estar esperando este llamado y mandarle un saludo a la unidad que en este momento ahí preparó, la tiene bien adornada, bien bonita, esperando a los donantes altruistas esta semana. Ya sigan los chiquillos de recepción, inmuno, transfusión, etcétera. Ya, un saludo para todos ellos. Sí, un gran saludo para todos, porque sabemos que con este tiempo de que porque todavía no se nos ha ido la pandemia, ¿cierto? Así es. Todavía andamos con mascarilla para todo, pero fíjate que llegando el invierno me gusta, porque si uno está un poquito congestionado no tenemos por qué contagiar al resto. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás también. Exacto. Yo creo que ya el próximo año sí, con el favor de Dios, ya la pandemia ojalá vaya en retirada para tener una vida totalmente normal. Y yo sé que los hospitales han trabajado mucho con pandemia, han estado pero full, y que esta parte que es fundamental de ir a donar sangre, que no la deje nadie, pero nadie, porque nunca estamos seguros, cruzamos mal una calle o nos bajamos mal de Transantiago, nos caímos, nos rompimos una pierna y llegamos a urgencia y necesitamos una transfusión. Nadie está libre. Nadie está libre de recibir una transfusión de sangre. Nadie. Así que por favor, queridas amigas y amigos, pónganse la manito en el corazón, sean conscientes, convérsenlo con sus hijos, con los nietos, ¿cierto? Que los chiquillos jóvenes tienen mucho punch y tienen más sangre que nosotros mismos. Así que vayan, y eso les va a hacer bien a ellos también, porque van renovando todas sus energías que tienen interiormente. Y le salvamos la vida a un montón de personas. A un montón de personas. Y uno nunca sabe, en una de esas le salvas la vida. El donante no ve esa parte. A alguien propio de tu familia que no tienes idea, ¿cierto? Exacto. Así que un besito grande para ustedes. Muchas gracias, un gusto haber venido.
No, Estamos muy agradecidos. para nosotros ha sido un placer. Nosotros vamos a ir a unos breves mensajes y ya regresamos con más de Hola a todo el mundo.